Cuando leí esta cita de Remedios para la Vida me di cuenta de que estoy vieja. Los errores juveniles, por más innumerables y descomunales que sean, permanecen ocultos e ignorados para sus propios autores. Nada mejor que la vejez para descubrirlos y representarlos ante los ojos de quienes son cómplices y los disimulan. No advertís lo que debierais ser hasta que acabáis siendo lo que no querríais, cuando ya no hay remedio. Vieja en el sentido de que ya llegué a la edad de evaluar lo que hice mal cuando joven. Ya toqué ese fondo, ya choqué contra el muro que yo misma construí, el muro de mis propios errores. Y tomando la idea de Petrarca, madurar es poder enfrentar y observar la vida con cierta distancia. Ya hemos vivido muchas primeras veces, ya tenemos algunas experiencias en cada área y no llegamos ciegos a las nuevas experiencias. Kant decía que madurar era atreverse a pensar por uno mismo, ejercer la razón crítica, y durante mucho tiempo confundí esa idea con criticar, con repetir discursos que circulaban en el ambiente donde me movía. Creía que pensar críticamente era oponerme, era deconstruir, era combatir, pero esa rabia no era pensamiento propio, era herida. Madurar, en cambio, es sostener una verdad interior sabiendo que no tienes todas las perspectivas y que te puedes equivocar. Entonces dices lo que piensas y sientes confiando en que tu propia reflexión bastará para guiarte a ti mismo. Resurrección es la última novela de Tolstoy. Dicen que la escribió después de una profunda crisis espiritual. La historia sigue a Nekhludoff, que es un noble que asiste como jurado a un juicio por asesinato, y la acusada es Katiushka, que fue su primer amor. Años atrás, Nekhludoff la sedujo. En realidad se enamoraron, pero sí la forzó y la dejó embarazada y luego la abandonó. Entonces ella fue expulsada de la casa donde trabajaba y terminó trabajando como prostituta. En cambio, él continuó su vida sin mirar atrás, hasta que el pasado reaparece con consecuencias irreversibles. Entonces el juicio funciona como un portal. A partir de ahí, Nekhludoff comienza a ver las injusticias que antes ignoraba o no le importaban. La injusticia en el sistema judicial, en la corrupción, en el peso del poder y las influencias. Y lo más doloroso no es solo eso, no es solo este despertar de conciencia a la realidad del mundo, sino también darse cuenta de que solo a él le importa. Entonces es muy solitario. Y también está esto de que una vez que lo ves ya no puedes ser indiferente, ya toda tu vida va a cambiar por esto, por este despertar, por esta verdad que viste de ti mismo. Entonces la novela comienza en la primavera y termina en Siberia, en una cárcel en medio de la nieve. Y ese recorrido no es casual. Madurar, nos dice Tolstoy, que es descender a los infiernos de la cárcel que uno mismo ayuda a construir y aprender a salir de ahí por tus propios medios. Tolstoy introduce una distinción fundamental entre el yo material y el yo espiritual. Dice que entonces, en su juventud, Nekhludoff creía que su yo era un ser intelectual, pero ahora, cuando ya estaba viejo, imaginaba que su yo era un hermoso animal sano y robusto. Y esa transformación tan radical provenía simplemente de que había dejado de creer en sí mismo para creer en los demás, porque creer en sí mismo le resultaba demasiado difícil. Teniendo fe en sí mismo, era preciso resolver muchas cuestiones en daño del propio egoísmo plácido y brutal. Creyendo en los otros no había que resolver nada. Todo quedaba resuelto contra el yo espiritual y en favor del yo material. Entonces este yo material busca placer, busca estatus, busca comodidad. En cambio el yo espiritual busca sentido, busca objetividad, busca la verdad. Entonces con los años Nekhludoff dejó de creer en sí mismo, en su yo espiritual, y se dio a las normas, al sistema, a lo que le decían sus familiares, a lo que se esperaba de él. En cambio, creer en uno mismo exige una responsabilidad incómoda, que es tomar decisiones que a veces dañan la imagen que queríamos proyectar, incomodar, desafiar, incluso pueden ser violentas o chocantes para las personas que están cerca nuestro. Katiushka también está entre medio de este yo material y el yo espiritual. Justifica el alcoholismo y la prostitución por lo que sufrió cuando más joven, por su pobreza, por los hombres, por la sociedad. Su historia sí suena muy actual porque es lo que vemos de la hipermaterialización de lo femenino, de esta desacralización de la sexualidad sagrada. No es lo mismo el erotismo femenino, la sensualidad, que son manifestaciones de la divinidad femenina, que la prostitución en la pornografía. Y ella justificaba esta situación por lo que le había pasado, porque todavía se sentía como una víctima. Y sí lo fue, claramente fue una víctima. Pero se quedó atrapada como en esta identidad. Entonces la historia de Katiushka me recuerda mucho a la historia de las chicas que venden su cuerpo en internet. Porque no es que sea mala, solamente se olvidó de quién era su yo espiritual. Se olvidó cómo amarse a sí misma, cómo tener fe en sí misma, cómo sentirse íntegra. Y lo radical de Tolstoy es proponer que alguien que hizo algo tan horrible como lo que hizo Nekhludoff
puede encontrar el perdón de la víctima. Y eso es lo que explora. No sé si un escritor se atrevería tanto hoy día. Entonces tanto Nekrudov como el Katiushka van resensibilizándose luego de estar totalmente anestesiados por los mandatos sociales. O sea, la sociedad le decía a Katiushka que tenía que ser una prostituta, por lo que había sufrido, porque era una sociedad terriblemente machista, en fin. Y la sociedad le decía a Nekrudov que tenía que ser un príncipe de la élite, indiferente a todo lo que pasa en el mundo, y totalmente irresponsable. Y lo que los mueve a cambiar es el amor. No es exactamente un amor romántico, es más amplio que eso. Y sobre todo creo que es la esperanza de que sienten que pueden ser un poco mejores de lo que son. Nekrudov al principio es impulsado por la culpa y por la nostalgia de que podía recuperar su corazón, podía volver a sentirse como este joven idealista que era guiado por su yo espiritual antes que su yo material. Y desde ahí adquiere la certeza de que vale la pena reparar lo que hizo, a pesar de que era muy difícil, sino imposible, que alguien lo perdonara. Pero gracias a esa certeza, algo se hace eterno dentro de él. Creo que el personaje a lo largo de este viaje se va dando cuenta de que solo alguien que cree en sí mismo puede ser compasivo. Solo alguien que confía en su misión, que siente certeza en lo que está haciendo más allá de lo que le diga el ambiente. Solo alguien que se siente seguro en su poder, en sus capacidades de acción, puede poner la otra mejilla, puede dar otra oportunidad. Y nunca había entendido eso de poner la otra mejilla desde este lugar. Siempre pensé que era una acción como débil, pero gracias a este libro entendí que solo alguien que se siente realmente seguro y confiado en quien es, tiene la libertad de actuar con amor, porque sabe que nadie puede dañarlo. No tiene miedo de nada. Madurar no implica necesariamente ser un adulto funcional, alguien con cierto estatus en la sociedad, que gana dinero, que está bien. Puedes estar súper adaptado, pero aún así no haber despertado al sentido y no haber despertado al amor. También estos momentos de despertar son muy solitarios, son dolorosos. O sea, sí, siento que es como estar dando a luz, esa metáfora de dar a luz una nueva personalidad, una nueva manera de estar en el mundo. Y requiere dejar de ser tan inocente. Ver la oscuridad del mundo nos cambia y es importante que esa toma de conciencia integre el amor, porque si no uno puede quedarse mucho tiempo en el lado oscuro hasta que con un poco de suerte tocas fondo y te abres a una nueva compasión de ti mismo. Entonces madurar es decidir vivir con suficiente conciencia y sensibilidad para no dejarte llevar por la presión social, por las ilusiones, por la presión de las masas, por el ethos de tu cultura. Y creo que algo que duele un poco es que en nuestra sociedad, para estar sano, para estar en ti mismo, tienes que estar un poquito desadaptado. O sea, vas a incomodar tu entorno si quieres ser tú mismo. Así que creo que el mensaje de Tolstoy, así muy breve y en general, es que la fuente de nuestro poder sea el amor en vez de las cosas materiales, del dinero, de la capacidad de manipular o de ser importante en algún círculo social. Y nos impulsa a hacer este giro al interior para alinearnos con los valores universales, con el amor a la naturaleza, a las personas, a la feminidad y a la idea de que todos somos uno y estamos en un mismo camino.